¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 25 de octubre del 2021 y vamos a dar inicio a lo que hemos llamado las actividades presenciales del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Durante la última semana tuvimos ya 24 mesas de conversación con 100 ponentes de 18 países sobre una gran cantidad de temas alrededor de la industria de medios digitales en todo el continente. Estas mesas se hicieron de manera virtual, al igual que hicimos el año pasado. El año pasado hicimos nuestro 9º foro. Como todos sabemos, por la pandemia tuvimos que hacerlo un evento completamente online. Este año tuvimos que pensar y repensar mucho si nuestro foro lo hacíamos nuevamente virtual, de manera completa. Y después de conversar con varios medios aliados, con varias personas, en las últimas 2 o 3 semanas logramos cuadrar toda una serie de situaciones para que pudiéramos estar aquí hoy. Para Factual es muy simbólico recibirles y volver a decir, nos volvemos a encontrar. Han sido 1 año, 8 meses de muchos cambios y transformaciones en la industria, pero también para nosotros mismos, por todo lo que ha significado esta pandemia. Entonces, no quiero extenderme mucho, simplemente quiero agradecer que estén acá, que nos acompañen para conversar, porque de las conversaciones y del intercambio surge siempre el aprendizaje, surgen conexiones que estamos convencidos no se pueden sustituir con Zooms o conversaciones virtuales. Entonces, quiero agradecer a Storybaker, que se alió con Factual para curar una serie de conversaciones que sucederán este día alrededor de varios conceptos que son relevantes para los periodistas y también para la industria de los medios y los contenidos. Entonces, voy a pasarle la palabra a Mauricio para que presente nuestra mesa. Comenzará en los próximos minutos una conversación que esperamos sea una conversación ágil, amena y honesta sobre aprendizajes que cada persona que está aquí presente nos pueda compartir sobre sus propios proyectos o sus propios emprendimientos. Yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual, y con esto empezamos las actividades presenciales del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias además por el interés en fusionar el periodismo, en hacer parte al periodismo de la Creator Economy. Habitualmente nosotros en distintos espacios periodísticos encontramos un divorcio o una separación entre lo que nosotros como periodistas hacemos y lo que hacen los creadores de contenido. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender antes de dar paso a cada uno de estos casos de independización periodística, si así lo queremos llamar? Primero, que hoy todos estamos en la misma arena, que es la de contar historias. Este elemento, este hecho, no va a ser sino más que incrementarse, más que terminarse consolidando a lo largo de los años. Estima Li Jin, una de las grandes inversionistas en torno a la Creator Economy y también quien acuñó el término Passion Economy, refiriéndose mucho a cómo las personas pueden vivir de su obra, que en 10 años todos seremos creadores de contenido. Quizás no llama la atención imaginar que todos los que estamos aquí o la mayoría somos periodistas, pero sí llama la atención cuando nos ponemos a pensar que nuestro entorno competitivo hoy es tan grande como cada persona que nos encontramos en la calle, porque hoy todos, a través de su smartphone, tienen la posibilidad de contar historias. Y mientras la gente ha ido ganando espacio, ha ido ganando terreno para poder contar historias a otras personas, nos hemos encontrado con que muchas veces por estructuras muy arraigadas que nos inculcan desde la universidad o desde todos los niveles, nosotros nos dedicamos a hablarnos a nosotros mismos, a escribir como nos dijeron que teníamos que escribir. ¿Qué termina pasando entonces? Que nos quedamos observando a creadores de contenido que decimos no somos lo mismo, pero que sí construyen audiencias, que sí construyen comunidades.
Y el periodista entonces empieza a decirse, ¿dónde quepo yo? Porque resulta que las estructuras que me dijeron que significaban ser bueno o malo se están deshaciendo. Eso es lo que estamos viviendo hoy con la Creator Economy. Eso es lo que estamos viviendo hoy, y por eso aplaudo mucho el que Jordi abriera un espacio, tuviera interés en que Storybaker, que es la empresa que yo he creado desde 2017, una empresa especializada en el periodismo de contenidos, en la industria de los contenidos, surge esta fusión y surge este interés, porque insisto, el modo en que nos vamos a poder reposicionar como periodistas es comprendiendo que antes que todo somos creadores de contenido. Y claro, las herramientas, las metodologías, los valores periodísticos nos van a empujar a tener una diferenciación. Tenemos que ser muy capaces de maximizar eso que aprendemos, eso que sabemos como periodistas, pero debemos tener la humildad de entender que hoy quien impacta es el que le habla a las personas y no a las audiencias, y mucho menos a los anónimos, que es lo que tristemente los medios de comunicación nos permitimos durante mucho tiempo, sobre todo en la era digital, porque en cuanto el algoritmo y las redes empiezan a ser las que nos dan tráfico, nos olvidamos de los lectores, que sí que quedaban claros en términos de valor cuando compraban un periódico, y nos pusimos a hablarle a puros números que no conocíamos. Es muy triste que tantos años después empecemos a hablar de conocer a la audiencia, una audiencia que siempre debió importarnos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a dos muy buenos amigos, a Majo, que no la conocía, pero que espero que también se convierta en mi amiga, y si no, por lo menos en una buena conocida. De hecho, a ella es a la que primero voy a presentar, Majo Evia. Ella creó un espacio independiente llamada Cosas que leí, pero que no solo leyó, que también te gustaron. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Les cuento un poquito de cosas que leí? Si quieres, sí, cuenta un poco de cosas que leí, y también cuál es la oportunidad que tú ves detrás de la Creator Economy. ¿Qué significa para ti? Ok, pues hola. Cosas que leí y me gustaron. Es una newsletter que surgió hace 4 años, justo ahorita en agosto cumplió años, para compartir las cosas que leí y me gustaron. Porque lo empecé a hacer en Twitter, y la gente me decía, oye, pero luego se me pierden los links, y yo había empezado a seguir. Estaba suscrita a muchas newsletters en inglés y no conocía ninguna en español que fuera del estilo que yo ahora quería hacer, como que no viniera de una corporación justo o de una empresa de comunicación, sino que sea yo pues hablando con las personas que quieren, que les interesan mis recomendaciones. Y pues en ese tiempo cosas que leí ha cambiado, ahora no son solo cosas que leí. Hoy se fue una newsletter solo para patrons, que fueron 3 documentales que vi y 2 no me gustaron. Entonces pues bueno, ha cambiado un poco, ya no son solo, antes eran links básicamente, y ahora pues también, o sea, la gente me empezó a pedir también las recomendaciones de los libros que leía, entonces las empecé a agregar. Y pues lo que yo veo, a mí me gusta mucho seguir newsletters, estoy suscrita a muchas newsletters, y sobre todo de personas individuales que quiero saber de qué hablan. Y la verdad, varias personas han creado su newsletter después de ser suscritas a la mía, lo cual pues me da muchísimo gusto. Y justo pues veo en la... Bueno, yo era muy fan de los blogs, entonces veo en la Creator Economy como, para mí, como un poco un regreso a los blogs, que pueden tener pues esta personalidad que ahora justo escribir para SEO, para ya no te da, o sea, como que escribir para Google, siento que pues a veces es muy cuadrado, y recibir una newsletter igual siempre se siente como algo padre en mi inbox que no es que no es una promoción. Y bueno, pues sí, eso es lo que me gusta. Y que lo que ella hizo parece bastante simple, pero créanme que tiene mucho valor. Es algo que he platicado, por ejemplo, con Iván. Muchas veces los periodistas nos indignamos cuando hablamos de curaduría, cuando hablamos de compartir lo que estamos leyendo, pero resulta que es una necesidad básica, que es una necesidad que tiene la audiencia, que muchas veces nosotros ignoramos. Ese es otro de los problemas de los medios de comunicación. Lo que hace Majo, lo que en cierto modo también hago yo, lo que hacen ellos, es a final de cuentas filtrar en el exceso de información qué es lo que las personas deben conocer, qué es lo que las personas deben saber. Entonces, al momento de nosotros construir nuestra
postura periodística, al momento de nosotros analizar cuál es el valor que queremos agregar a la gente, hemos de pensar en esas necesidades que pueden ser o sonar tan básicas como qué tipo de lectura me recomiendas, qué tipo de documental debo ver. Entendamos que antes había una escasez, una falta de información, que antes si no lograbas que tu historia estuviera en un periódico no tenías cómo difundir. Hoy, ante el exceso de información, la curaduría, como en el caso de Majo, como en muchos otros, termina siendo una oportunidad que se ha consolidado. En España, por ejemplo, está Clocheletter, que tiene más de 28,000 usuarios registrados, que ya tiene un negocio a partir de eso y que va básicamente de curaduría, como muchos de los grandes newsletters a nivel mundial. Y hablando de newsletters, antes de ir con Genaro, voy con Iván. Iván tiene el Mister, es un proyecto del que yo también formo parte, y algo que valoro mucho de Iván es el atrevimiento de querer hacer algo distinto en una industria plagada de audiencias, medios e incluso anunciantes que te dicen que todo tiene que ser exactamente igual, es decir, polémica, risa o broma. Estoy hablando del deporte. Iván, ¿qué es lo más complicado? Además de por qué decidiste hacer el Mister, en segundo lugar, ¿qué tiene que pasar para que sí quepan en los medios en español y en particular en Latinoamérica ofertas que no pasen por lo mismo en torno al deporte? Hola, bueno, pues muchísimas gracias, buen día para todos, gracias Storybaker, a Factual. Pues mira, el Mister, hago un resumen rápido de cómo nace. Nace como un medio deportivo digital tradicional, y cuando me refiero a eso es obviamente al tema de un sitio web. Cuando naces con un sitio web, pues compites en la misma liga que absolutamente todos, Record, ESPN, Bola VIP, es la misma competencia. ¿Y cómo se mide eso? A partir de visitas. Nuestro contenido siempre fue generar investigaciones, reportajes, periodismo de datos con deportes, pero no el típico periodismo de datos de lleva 10 partidos sin perder, sino a partir de tendencias y a partir de análisis de datos más complejos, dar una postura o un análisis. Luego, platicando con Maca, tuvimos antes del Mister un par de newsletters deportivos que era una vez a la semana, la servilleta y la jugada de Pareto. La verdad es que no era malo el contenido, pero era muy espacial, una vez a la semana, y eso pierde en lo que es en medios o en audiencias algo fundamental, que estés ahí siempre y que te recuerden. Y no solo eso, sino que también seas constante en la generación del contenido, algo que pues uno a la semana no tenía el impacto que queríamos. En noviembre del año pasado, justamente el Mister se transforma de ser un sitio web a una newsletter, y ahí es cuando empieza a detonar absolutamente todo. Por supuesto que no buscamos los números que tiene ESPN, es más, no nos interesa, porque nuestro perfil va muy dedicado a estas personas que buscan el otro lado del deporte, es decir, no solo el resultado, si ya se lesionó, o los memes, o las tendencias. Buscamos más el análisis de la industria. ¿Y qué es industria? Pues negocios, tecnología, innovación, responsabilidad social, medio ambiente, temas sociales. Esa parte que muchas veces el periodismo deportivo decide no tocar, y no es tanto que los defienda, sino a lo que voy no es que no quieran a veces, o a veces probablemente sí, pero en muchas ocasiones pasa es que eso no da clics. Como que no tiene sentido de negocio. Exacto, no tiene sentido de negocio, porque voy a hablar de cómo el deporte va a salvar el planeta si pues eso no me va a dar clic, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Entonces, hacia allá va, ese es el rumbo, y hemos pues ahí ya tenido algunas cosas con algunas marcas o empresas de sports marketing que nos buscan, y bueno, estaremos ahí trabajando más adelante algo que llamamos y que Maca ahí acuñó de periodismo deportivo accionado. Sí, que tiene que ver con que el contenido que nosotros generamos de verdad pueda llamar a la acción de las personas, que las personas puedan hacer algo con aquello que le estamos dando, que durante muchísimo tiempo lo olvidamos al dedicarnos a generar noticias, más allá de generar historias que impactaran en la vida
de las personas. Y quiero que ahorita que piensan en Iván y su independización, en Genaro y su independización, quito a Majo porque ella hoy día está en Instagram, pero digamos, es una escena común en los medios de comunicación. No necesariamente los mejores periodistas hoy son los que están en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque resulta... Solo ella. Porque resulta que hay muchos medios de comunicación que las cualidades que valoran no son aquellas que periodísticamente o en términos de creación de historias la audiencia más termina queriendo, sobre todo en un nivel mucho más profundo que la superficialidad de lo que nos dictan los números. Genaro Mejía, la vez que yo te conocí, la vez que te entrevisté, que fue a distancia, esta es la primera vez en persona, tú estabas en un punto de quiebre. Todavía incluso me hablabas medio dolido de Entrepreneur y demás, pero ya empezabas a trazar tu camino y de ahí surge Bar Emprende. ¿Cómo se da este punto en el que tú dices, a ver, yo tengo una trayectoria probada, soy una de las voces más relevantes de LinkedIn, tengo ya una comunidad, en vez de buscarme un medio de comunicación, lo que quiero es esto, lo que quiero es ir por mi cuenta? Pues la verdad es que como todo, gracias por la invitación, Maca, la verdad, bienvenidos todos y todas, gracias por estar acá. Todo lo mejor que te pasa en la vida siempre es por casualidad, creo yo, o causalidad. Yo llevaba 4 años siendo director de Entrepreneur, cubriendo cosas de emprendimiento y todos los días entrevistando a emprendedores y hablando de emprendimiento, siendo un godín del periodismo, ¿no? Entonces era un camino que tarde o temprano iba a pasar, pero pues, y ustedes lo saben, todos los que están aquí lo han hecho, ir por tu cuenta da miedo, da mucho miedo, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque se acaba la quincena segura y hay meses que no hay nada, y hay meses que son muy buenos y todo es incertidumbre. Entonces, viene la pandemia, me corren, un día me hablan por teléfono, que estábamos trabajando en casa a finales de abril, a mí y a otras 22 personas ese mismo día nos corrieron de Entrepreneur, pues empezando por mí, ¿no? Pues ya nadie podía pagar mi sueldo, ¿no? Como director editorial de la revista. Y por supuesto, pues, la verdad es que no tuve mucho tiempo de pensar, ¿no? Como que dije, a ver, ¿dónde me conocen? ¿Dónde he hecho comunidad? Pues en el sector de emprendimiento y de negocios. Llevo 20 años haciendo periodismo de negocios, es donde me conocen y es el tema que yo manejo y donde no voy a empezar. Yo quería ser periodista de cultura, les quiero contar. Yo quería hacer reseñas de libros y de teatro hace 20 años, ¿no? Así empecé yo. Entonces, todo por ahí de repente me meto a hacer cositas de literatura y eso, pero la verdad es que por casualidad, porque me quedé sin chamba hace 20 años, empecé a buscar chamba, nadie me daba chamba y encontré periodismo de negocios en Universal. Yo me volví a pasar otra vez, pero ahora dije, ahora ya no voy a empezar de cero, ¿no? Ya tengo 46, ya está muy cabrón empezar de 0-0. Entonces, primera pregunta, ¿yo qué puedo aportar en pandemia con lo que yo sé, con lo que yo ya construí? Y por otro lado, ¿qué necesita la gente en este momento de crisis? Mi audiencia, que son los emprendedores, los startuperos, ¿qué están necesitando, ¿no? Ahorita? En un mundo en el que todo es incierto, donde están quebrando las empresas, donde tienen que correr un chorro de gente, donde la verdad no sabes si mañana vas a abrir la cortina de tu negocio. Pues yo dije, básicamente, inspiración. Número 1, alguien que les diga, güey, sí hay modo, sí se puede. Y segunda, preguntarle a la gente que estaba en la cancha de batalla, defendiendo su propio negocio y reinventándose a sí mismo, qué estaban haciendo para no quebrar, para darle la vuelta a esta crisis tan tremenda. Bueno, eso ni siquiera está escrito obviamente en las escuelas de negocios, no había cosas escritas en Harvard ni en Stanford sobre qué hacer contra una pandemia. Entonces encontré cosas bien padres. ¿Y qué era? Lo que sé hacer, ¿no? Empezábamos, mis socios que son Tattoo Media House, una casa productora, me dijeron, oye, vamos a hacer un videoblog contigo. Cada 8 días hablas de un tema, eres experto en los temas, y dije, ay, güey, qué bueno. Eso ya hay un chorro, y yo no soy experto en nada. Y dije, no, yo lo que sé hacer es contar historias. Entonces me fui a lo básico que sé hacer, a traer gente, emprendedoras, emprendedores de todo el país, incluso de otros países, que quisieran venirse conmigo al bar, a un bar físicamente, que nos abrían entonces. En mayo estábamos grabando en un bar cerrado que se abría para nosotros. ¿Por qué en un bar? Pues porque en un bar puedes platicar con los cuates sin estereotipos, sin cuadros, sin quedar bien con nadie. Puedes ser tú, ¿no? Con un trago, pues, empezamos, de hecho, trayendo muchos amigos que yo conocía, gente que yo conocía. Ahí puedes ser tú, ahí puedes decirle a tu amigo, ¿sabes qué? Me la está pasando de la fregada.
entrada, tengo la confianza para platicártelo, dame alguna idea, algún tip para salir adelante. Y en el bar también pues surge la creatividad. La gente dice que los startups nacen en las cocheras. Ok, primero nacieron con un trago a un lado. Estoy seguro que en un bar surgieron las ideas de negocios de casi todo el mundo. Entonces me parecía que el lugar que estaba cerrado, además era pues, un lugar cerrado en pandemia, de tantas cosas que nos costó la pandemia, pues era un bar. Entonces dije, yo te voy a llevar a este bar, que está en cualquier bar del mundo, a través de la pantalla, ¿no? Entonces en un formato de video de 20 minutos platico con el entrevistado, empezamos nada más una charla a 2 cámaras, y luego ya empezamos a hacer más producción, nos vamos a seguirlo al cuate de un día en su empresa, en su fábrica, lo que está haciendo para poder vestir un poco más la entrevista, y hemos creado un ecosistema de contenido. El video de 20 minutos en YouTube y en Dailymotion es el centro, pero en torno a hay newsletter, en LinkedIn hay lecciones, hay frases, está mi columna en Reporte Índigo en el periódico impreso, aunque no lo crean, todavía existe el periódico impreso, que se publica también en web, y vamos generando este tipo de, digamos, de contenido que es poco. Para mí la apuesta es poco contenido, de alto valor, de gran calidad, que le mandamos a la gente a diferentes audiencias de diferente manera, adaptándonos al lenguaje de cada red social o de cada canal, ¿no? Es decir, por supuesto, en Instagram usamos stories para ver el detrás de cámaras, que siempre es padre, ¿no? Miren, estamos entrevistando a fulano de tal, acá estamos en la cámara, en las luces y todo. En LinkedIn pues, hacemos contenido un poco más profundo para atraer a ese perfil de alto nivel. En Facebook hacemos postales, hacemos secciones, o sea, vamos adaptando el contenido al lenguaje de cada red social, pero no estamos ahorita monetizando lo que hacemos en redes sociales. Tenemos un portal, ya está por ahí, está en construcción, no es el foco. El foco es que gracias a Bar Emprende, yo desde las primeras semanas no me falta trabajo. O sea, yo soy consultor de editorial, consultor de comunicación, y todo el tiempo estoy haciendo talleres, conferencias, me piden que les desarrolle eventos, porque me dedicaban entre primero a hacer eventos para 3.500 personas de negocios. Yo contrato, yo consigo a los speakers, yo los coacheo. O sea, todo eso es dinero que entra, digamos, desde el día 1 con Bar Emprende. Pero, noticia, ya también hay dinero. Ya tenemos 3 patrocinios pagados de diario. Es uno de nuestros patrocinadores, nos ha patrocinado 3 episodios, y con resultados que a ellos les sorprendieron. Le dimos en los últimos 2 videos 200,000 personas alcanzadas, con 2 videos. Vienen otros, ya viene otro negocio con diario, y por ahí estamos negociando incluso con un banco grandote para hacer una temporada completa. Y ya hicimos una temporada completa en Oaxaca, patrocinados por el gobierno de Oaxaca. O sea que yo creo que por allá va, no nos vamos a quedar ahí, porque también creo que la gente todavía no está dispuesta a solo pagar por contenido. Yo quiero hacer algo más, que es, no sé, como experiencias, más contenido, más comunidad. Esas 3 cosas juntas creo que es el futuro para mí. ¿Y entre cuántas personas hacen todo eso? Bueno, el contenido, digamos, la redacción, los copies, los textos, los hago yo solo, ¿no? Y la parte de la producción están mis socios, que son productor y el director, son 2 personas, y el día de producción, el día de grabación, llevamos a una coordinadora de producción, a un auxiliar de producción y a alguien que hace fotofita. O sea, ese es el equipo. Yo aquí tengo un reproche porque hay varios cadeneros que no me dejaron pasar al antro durante la época de secundaria, de prepa y demás, sobre todo cuando iba con amigos, porque ya saben que los hombres no nos dejaban entrar si íbamos solos. Pero el único bar que recientemente no me ha dado acceso, el cadenero que me ha negado el acceso, ha sido Bar Emprende, y eso que desde la temporada 1 está la promesa de no, te voy a invitar. Están buenos los tragos en Bar Emprende, cuando menos no me estoy perdiendo de tanto. Te tengo guardada una sorpresa, de hecho. El 23 de noviembre es nuestra última grabación de este año. Grabamos una vez al mes para, obviamente, ahorro de costos. Nos prestan los bares, los restaurantes nos los prestan a cambio de que nosotros estamos haciendo publicidad gratuita, ¿no? Obviamente. El 23 de noviembre, de una vez te aviso, estás invitado, pero no solo a grabar Bar Emprende, además vamos a tener una cena maridaje después. Así que estamos todos en Onofura. Así que es que ahora conseguimos otro, ese es un intercambio con una marca de un ron muy non plus. Muy bien. Y entonces ahí está. Muchas gracias. Oye, Genaro, antes de ir al resto de casos, ¿cómo haces para decir esta es mi audiencia? Porque al final en emprendimiento también está el Máster Muñoz, ¿no? Que muchos lo siguen y lo convierten en trending topic y demás, que nos podemos reír de él, pero tiene una
comunidad gigante. Y a veces es muy complicado uno con un discurso más moderado, más mesurado, poder competir ante esos elementos que están ahí rondando, sobre todo en un aspecto como el del emprendimiento, que sí pasa por lo tangible, pero también muchas veces por una serie de mensajes motivacionales y demás que todos sabemos. Sí, también está el Oso Traba, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho más audiencia que yo, los dos, ¿no? Por supuesto. Mira, en primera instancia, yo siempre me voy a separar de esa parte porque ni yo soy el experto en nada, ni yo soy el que te va a salvar la vida. O sea, sí hago conferencias y sí tengo conocimiento que compartir, por supuesto, igual que cualquiera de los que están acá y seguro igual que ustedes. Pero ese no es el foco. Para mí el foco es, voy a encontrar a la persona que sabe más que yo del tema y te lo voy a poner enfrente. Porque yo pues, puedo haber cubierto alguna vez minería, alguna vez consumo, pero ¿qué tal si traigo mejor al cuate que está enfrentándose frente a la industria de hacerlo? Entonces yo voy por esa. O sea, por supuesto que tengo contenido de valor, pero para mí mi gran valor es contarte historias, porque la mía pues en un momento, o sea, cansa, ¿no? O sea, el periodista que se volvió emprendedor, pues está padre, ¿no? Está padre, pero pues ya, ¿no? Lo que creo es traerte historias que hay un chingo. Y mi foco es, detrás de cada persona hay un héroe. Lo que yo saco en las historias, en las entrevistas que hago es que ustedes, cuando los conozcan en el video, se enamoren, digan, no mames, este güey es mexicano, qué chingón lo que está haciendo, esta chava está increíble. Pero es real, no lo invento, es decir, es un hecho real para mí. Mi foco es competir contra 80% del contenido que hay en México y en el mundo que habla de cosas negativas, de crisis, de desempleo, de mujeres violadas, que existe. Pero perdón, para mí el mundo ese es 20% del mundo. El 80% del mundo son las historias que yo cuento, donde como Maca, como Majo, como Iván, como yo, como ustedes, nos estamos parando todos los días a chingarle y a echarle ganas. Y esas historias hace falta contarlas. Para mí esa es mi misión, mi propósito, y eso además me está dando dinero y estoy seguro que me va a dar más. Eso es un poco, creo, yo siempre digo que cosas que leí y me gustaron por algo tienen su nombre, pues nace del entusiasmo. También yo, bueno, cuando lo empecé estaba en un sitio, después fui editora de Mal Vestida, ahorita soy editora digital de Instagram. Y sí, pues mucho de mi trabajo justo era como ver historias difíciles, tristes, los retos del país, etc. Y muchas veces leo notas, o sea, contenidos que son muy buenos, pero digo, es que no son cosas que leí porque sí pongo a veces cosas difíciles o me encantan las estafas, los estafadores, entonces siempre hay estafadores en mí. O sea, y la gente ya sabe que es como un texto de cosas que leí y es como vienen más del entusiasmo que de un reportaje. O sea, yo, pues mi periodismo es con perspectiva de género, pero no pongo tantas notas que sean sobre, pues sí, o sea, feminicidios, etcétera, porque me gusta hablar desde el entusiasmo. Después, entre todos en mi comunidad estamos hablando así de, o sea, ¿ya viste eso? Como que cuando es una estafadora, cuando somos muy fans, o sea, ¿no? de esta mujer de Bad Blood, de Elizabeth, de Teranos. Entonces, pues sí, o sea, el chisme así de, ya vieron esto. Entonces, bueno, pues sí, igual esa es como esta onda desde el entusiasmo. Yo creo que mucha gente igual buscaba eso y por eso me leen. ¿Y qué es lo que quieres que siga para tu proyecto? Ahorita que lo estás combinando además con un trabajo en InStyle y demás, ¿qué es lo que quieres para tu proyecto? ¿Cómo estás construyendo esta siguiente etapa? ¿Tienes Patreon, por ejemplo? ¿Qué has aprendido a ese respecto? Pues el Patreon nació hace igual casi un año exacto, un poco como, pues sí, o sea, todo ha sido muy un experimento. Lo que es, y pues sí, o sea, casi siempre he tenido un trabajo de muy tiempo completo mientras lo hago. Entonces, empezó siendo semanal, luego fue quincenal y ahora la versión gratuita es mensual, el primer lunes de cada mes. Igual antes era viernes, pero ahora es lunes para poderlo hacer el fin de semana. Y pero lo que quiero hacer es seguirlo haciendo. Creo que sí, siempre que veo que aparecen newsletters y a veces digo, ay, se parece mucho a la mía. Pero yo llevo 4 años haciéndola, llevo casi 100. A estas ilustraciones las hizo Michelle desde Artepanía, ahí va. Los niveles se llaman chisme leve, chisme medio y todo el chisme. Y son unos gatitos, que 2 son mis gatos.
y uno es otro gato imaginario. Y bueno, quiero seguirlo haciendo. Llevo más de 100, creo que ya más de eso, o sea, gratuitas ya son como 100 ediciones, más una vez hice una extravaganza decembrina que era así, solo si estabas suscrito lo podías ver, no se quedaba guardada en ningún lado, y eso fue en diciembre casi diario. Entonces, bueno, lo que quiero hacer, tengo muchas ganas de hacer como crossovers con otras newsletters que me gustan, eso me emociona mucho. Y justo como que mi idea también es seguir aprendiendo qué funcionan las newsletters para mi trabajo y para justo como me gustaría hacer consultoría sobre cómo generar una audiencia en newsletters. Por cierto, tiene 2.300 suscriptores y tiene como un 40% de porcentaje de apertura, entonces pues le ha ido bien a pesar de que pues he bajado la cantidad de newsletters que envío. Y entonces sí, o sea, la verdad yo siento que hay algo, o sea, que las newsletters son el futuro de algo, y tengo muchas ganas o sea, me gusta seguir aprendiendo de qué funciona y qué no funciona, y siento que como que ahí viene igual un poco el futuro de mi trabajo. También quiero, o sea, en InStyle vamos a hacer una estrategia de newsletters y quiero como seguir haciendo eso, y pues me gustaría crecer el Patreon, me gustaría tener más tiempo para hacerlo. Seguro que a lo largo de las distintas conversaciones han escuchado esta tendencia, los medios de comunicación creando newsletters como productos mínimos viables. A este respecto, Iván, tú que durante tanto tiempo estuviste como godín de los medios, como lo llama Genaro, ¿qué aprendiste estando del otro lado y qué aprendiste sobre escribir un newsletter que para muchos, y ese es un proceso de transformación que increíblemente resulta complicado? Si tú llegas, por ejemplo, me ha tocado darle consultoría a medios en el interior de la República y te dicen, pues es que nos tienes que enseñar a escribir para newsletters porque estamos acostumbrados a hacer notas informativas. Y lo que yo les digo es, pues escribe como persona, pero tristemente no sabemos los periodistas escribir como personas, y eso tiene un nivel de gravedad bastante alto. ¿Tú qué has descubierto? ¿Cuál ha sido el cambio de chip que has tenido que experimentar? Y si crees que ya te lograste deshacer de ese godín que llevas dentro. No, es difícil, al 100%. Pues sí, fue, ¿qué será? Unos 2 meses para entender bien el lenguaje del newsletter, y eso que yo ya consumía newsletter, es decir, no lo descubrí cuando se decide hacer. Pero sí fue un cambio totalmente radical. Yo pues inicié en periodismo tradicional, en un medio impreso, fui editor casi 10 años de una sección deportiva, entonces pues prácticamente tengo todo detrás, todo este discurso del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y aquí el tema es contarlo de otra forma, es contártelo como si tú y yo estuviéramos platicando, y esa es yo creo que la finalidad del newsletter, hacerlo muy cercano. Ahora, otra de las cosas que es importante es que en esta etapa uno tiene que saber en qué momento dar los pasos correctos, es decir, nosotros trabajamos casi 6-7 meses el posicionamiento de marca del newsletter, es decir, no nos interesaba, no porque no quisiéramos o tuviéramos todo el dinero, pero pues fue un periodo de 6-7 meses donde teníamos que posicionarnos como marca. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Contenido. Y ahí, a partir de ahí, empieza toda una transformación de cómo presentamos la información, para dar después un paso más a lo que es el proceso de monetización que empezamos este año, que fue la creación de nuestro primer ebook. Tenemos nuestro primer ebook, se llamaba El Laboratorio del Mundo, los Juegos Olímpicos. Después hemos dado algunas asesorías con datos ya a algunas empresas de sports marketing, es decir, un poco macas el camino que tú sabes que vamos, es que la información que genera el periodismo deportivo sea útil para la industria. Generalmente el periodismo deportivo siempre, inclusive dentro de las redacciones, se menosprecia muchísimo. Desde becas también, dicen, no, esto no es importante, esto es solo entretenimiento. Y sí, el periodismo deportivo es entretenimiento, y la pasas bien, y es memes, y es risa, y también puede ser algo serio, puede ser algo que aporte.
Entonces muchas de estas empresas de sport marketing nos buscan porque tenemos datos y eso ya lo hace este concepto de accionable. Queremos y estamos generando alianzas con marcas muy grandes. Por ejemplo, en unas semanas vamos a publicar, nos juntamos con el Gran Premio de México para hacerles un dossier sobre cómo se construye un Gran Premio. Y si bien eso no es monetizable ahora, sabemos que es una carta de presentación muy grande para que después eventos, ligas, compañías puedan contratar nuestros servicios para generarles este tipo de documentos que pueden ser o memorias o series, etc. También hemos activado un grupo de Telegram para el tema de las comunidades. No es muy grande, pero son 200 personas de la industria del deporte que toman decisiones, porque así decidimos que fuera, es decir, no queremos que el fan de Hueso Colorado de Chivas, que se está pensando que si va a regresar la Chofis o no, a nosotros no nos interesa ese público, nos interesa el que, por ejemplo, nos buscó el director de comercialización de Tigres, vamos a hacer ahí algo probablemente con ellos, no sé, hacia allá va el camino. Pero si hay algo que aprendí de mi pasado godín, pues son un poco las estructuras, la calendarización, todo esto, ¿no? Todo el día a día. Yo me cambié a MailChimp porque antes usaba TinyLetter y me desesperaba horrible que no tiene mediciones. Claro, y también y yo godín así le quiero un porcentaje, por favor. Sí, el tema godín ayuda, lo sumas, pero pues sí hay que evolucionar porque desde cómo cuentas las historias, hoy creo que esas son las historias que tienen más éxito. Cómo las cuentas, el qué, el cómo y hasta el por qué. Y también la importancia de no permitir que el medio de comunicación mate aquello en lo que tú crees, porque la vida del periodista está llena de momentos en los que quiere cubrir algo y le dicen que por no abonar al negocio, como lo decíamos, es algo que no va a tener espacio. Hablo con grandes amigos del propio CNN, por ejemplo, y me terminan diciendo, es que ese nicho es muy nicho, es tan pequeño que no nos interesa. Pues ¿qué termina pasando? Que los creadores, aquellos que conquistan un nicho, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y se convierten en algo más grande que ese medio que dice, no, ¿cómo te vas a dedicar a hablar de fintech cuando está toda la categoría de negocios? Lo que hoy está pasando es que la gente, en vez de consumir generalistas de negocios, está consumiendo aspectos particulares. ¿Y qué termina ocurriendo? Bueno, pues lo que termina ocurriendo es que esa persona que, por ejemplo, ya tiene fintech, un día está en condiciones de abrir otro espacio para ahora conquistar, por ejemplo, empresas familiares y luego pymes y luego tal y tal y tal, y puede detonar un medio mucho más poderoso que el generalismo de negocios, donde un día te hablan de Cemex y al siguiente te hablan como si fueran especialistas de los nuevos unicornios mexicanos. Esa es la gran complicación que tienen los medios. ¿Cómo vamos, Genaro, a mantenernos útiles en la creator economy? Lo digo porque antes de empezar esta plática lo mencionábamos. Muchos de los medios de comunicación, de los pocos medios de comunicación que hoy brillan en Latinoamérica y en lo particular en México, parten de gente que no es periodista, es startupeable, contexto, white paper, todos de negocios, ninguno, no solo con un periodista fundador, ninguno con periodistas en sus filas. Y eso, sin duda, nos tiene que tocar a todos nosotros para pensar en qué podemos hacer, porque empieza a ser una generalidad el que los periodistas quedamos fuera. Ya una vez quedamos fuera en la época de la radio, la televisión y demás, porque no éramos los que teníamos dinero, entonces necesitábamos a los que tenían las concesiones. Ahora que ya no necesitamos a esos del dinero, nos estamos quedando fuera, porque los insiders de cada industria, es decir, personas que viven de eso, de pronto cuentan historias con mayor credibilidad y tienen mejor network que nosotros. Yo creo que hay varias líneas para responder esa pregunta, Mauricio. Por un lado, me parece que nos falta a todos como audiencias, y es parte de la labor nuestra también, y así la veo, de educación. Educación, ¿por qué? No porque nos queramos llevar a un lugar donde está mal, vete para acá, ¿no? O sea, como si fuéramos, no sé, de una nueva religión, ¿no? No, simplemente ustedes veanlo. ¿Quién de aquí, alíense la mano, quién no está harto de un contenido del celular que todo el tiempo está vibrando y que pocas veces terminan encontrando algo que valga la pena?
¿Estás harta o quieres más? No, yo estoy harta. ¿Quién más está harto? ¿Quién está harto? O sea, ¿qué les parecería poder leer solo lo que importa? Porque es que de repente a mí me pasa, yo soy periodista de negocios y de repente me pasaba, estando por ejemplo en el Financiero, en el Economista, es un periódico diario, elegir lo que vas a publicar al día siguiente, cuando hay tanto, de verdad es un verdadero desastre. Si ustedes revisan el periódico y ustedes se pudieran a leer los 10 o 15 periódicos que hay en la Ciudad de México, terminarían diciendo, no mames, güey, perdí todo el día, no encontré nada de valor para mí, para mi vida, para lo que yo hago hoy, ¿no? Entonces, la primera cosa que tenemos todos que aprender es a consumir de manera inteligente y a seleccionar lo que nos sirve y lo que no. Hay un chorro de basura de contenido que no nos sirve para nada, aunque vengan las primeras planas de los periódicos, no sirve para nada, se los digo, no sirve. Pero eso no tiene que ver con el tipo de público que el propio medio está buscando, porque no es lo mismo Reforma que El Sol de México o la OEM que Excelsior. O sea, en esta discriminación personal que uno tiene que hacer, también influye mucho en lo que el medio te quiere vender. Pues por eso te digo, es un hartazgo, porque finalmente encuentras la misma nota replicada en 20 medios iguales, pero desde un punto de vista distinto, y ahí influye la labor del periodista, cómo lo vio, cómo lo narra, y la labor del editor, y la labor de la jerarquización de la información, ¿no? Y a veces ¿Cuál los es editores ni el siquiera reto? saben qué es lo que quieren. Exacto, sí. O sea, bueno, no saben lo que pretende el medio realmente hacer, porque es una suposición de lo que yo creo que es. Sí, Que justamente ese ha sido el problema. Nunca fuimos medios de comunicación. Muchos siguen sin serlo. Comunicación, nos enseñaron en la universidad básico, es emisor, mensaje, receptor, y el receptor se convierte luego en emisor. ¿Cuándo demonios a nosotros como editores de medios nos importó lo que opinaba un lector? Nunca, nos valía gorro. Y hoy no nos puede valer gorro, hoy tenemos que escuchar a la audiencia. Hay que escuchar qué quiere, qué necesita, qué información están buscando. Pueden ser diferentes periódicos, pero tú un día ves la misma portada, la misma de 8 a todos los periódicos. Y al día siguiente, cuando no hay nota, mira, la agenda, cuando yo llegué al Financiero, la agenda, ¿cómo se armaba? Llegaban los 5 reporteros que tenían a mi cargo y cada uno decía, pues mira, estas son las invitaciones que tengo de enviar, tal. De ahí salían las notas del evento que llenaban el periódico. Si mañana desaparecen los periódicos impresos, no va a pasar nada. Y los medios generalistas, no, te aseguro que tu vida sería mejor y la mía y la tuya, ¿eh? No pasa nada. Hay que buscar nichos de contenido, donde sale. Pero no pasó igual. Bueno, a mí sí me preocupa en la Creator Economy que no haya la figura del editor. O sea, tal vez que yo soy editora, pero me parece importante. Por ejemplo, en Substack está esta polémica de que Substack está pagándole a las personas que tienen una gran comunidad para que tengan su Substack, y algunas son personas que son anti-vaxxers o que ponen fake news o que son antisemitas o que son misóginos, pero Substack dice, bueno, pero yo no soy un medio. Entonces, a mí sí me preocupa esta parte. Sí, ese es un debate que todas las tecnológicas tienen, porque el propio Facebook siempre ha jugado a lo mismo. Sí, yo no soy la plataforma, que sería como decir, oye, pues no eres la vía por la que está llegando, que es lo mismo que la televisión, que la radio y demás. Evidentemente no les conviene aceptar que ellos son un macromedio de comunicación porque significa asumir responsabilidades de otros. Es cierto también que es una batalla que nunca van a poder controlar, porque si la capacidad de publicar está abierta para todos, queda muy claro que cada quien podrá hacer lo que quiera más allá de los parámetros que estén. Pero en el caso de Substack, por ejemplo, sí está este caso, o Joe Rogan con Spotify, que también tiene mensajes antivacuna que terminaban impactando con bastante fuerza. Si alguien más tuviera comentarios, Jordi, no sé si tienes los papelitos que habíamos platicado y para que puedan hacer las preguntas que correspondan. Yo sobre esta parte, sobre la importancia de que los medios sepan de qué va, he estado escribiendo, por ejemplo, cómo cada vez más los medios de comunicación también deben generar estructuras parecidas a las de la educación. Que si lo pensamos, un newsletter tiene mucho ese sentido. Un newsletter te va guiando, te explica. El propio podcast, cuando lo conviertes a algunas piezas en Instagram, tiene cierto contexto para decirte paso 1, paso 2, paso 3, que es algo más de la academia, si lo queremos ver así, que algo de los medios de comunicación, que hacían notas informativas, básicamente.
¿qué termina ocurriendo? Pues que ahora tienes el interés de entregarle algo a la gente. Ya incluso hay medios de comunicación que están haciendo cursos sobre temas particulares. Axios, por ejemplo, a través de cursos en newsletters, que también incluyen videos, te explica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global o con la aparición de las SPACs y demás. Te manda 3 newsletters y te hace sentir que estás calificado, que cuando menos ya tienes un contexto. Hemos de ser mucho más didácticos en lo que hacemos. Iván, desde tu perspectiva, ¿cómo construir un mejor ecosistema de medios de comunicación y por el otro lado una mejor audiencia? Porque yo coincido en lo que dicen, a veces le echamos toda la culpa a la audiencia de consume pura basura, pero desde los medios de comunicación les damos pura basura. Sí, yo tengo un ejemplo que me gusta hablar de él cuando está este tema, y es, pues uno no va al doctor a decirle recétame esto, se supone que el doctor es el que te tiene que dar la receta y te tiene que decir no estás mal del estómago, es otra cosa. Y entonces los medios le estamos dejando al consumidor, a la audiencia que decida, cuando también nosotros tenemos la posibilidad de decir, mira, nosotros te podemos presentar esta serie de contenidos y tú elige cuál la que te guste, la que te convenga, la que te entretenga, la que te sea útil. Yo creo que como generadores de contenido tenemos que tener claro al iniciar un proyecto o crear un producto mínimo viable, es hacia dónde vamos y qué queremos. Es decir, ¿dónde me voy a instalar? ¿En qué nicho quiero? Es decir, estos temas generalistas, estos grandes medios co-creadores de contenido que quieren ser generalistas, yo no creo mucho en ellos, porque creo más bien en los nichos. Ya los generalistas están los grandes medios que nos van a contar las historias que quieran ellos, está el Universal, está Reforma, pero sí creo que es importante tener, por ejemplo, un medio que hable de medios, como el tema de Storybaker, o un medio que me inspire, como Vale Emprende. Y ese es el éxito de la Creator Economy, que logra tocar la sensación del consumidor. Es decir, es como un buen documental, una buena película, que es ¿qué es lo que hacen? Te llegan, te identificas, te hablan por la narrativa, por cómo lo cuentan, etc. Creo que ese es un punto clave que podamos llegar a ser útiles. Y cuando me refiero a útil, es desde que te entretengan, porque eso también es útil y es necesario, o que te informe, o que te ayude a resolver un problema. A eso me refiero al concepto de utilidad. Y creo que hacia allá, y ese es el poder que los creadores de contenido tenemos que explotar, porque mucha gente está buscando respuestas. Y si bien es cierto, como dice Genaro, quizá no somos los expertos, sí somos el canal para llevarle a los expertos. Y también nuestra experiencia cuenta, y eso vale mucho, el cómo lo cuentes, qué cuentes y que tengas claro hacia dónde vas y cuál es el nicho. Y también, Majo, a ver si coincides, algo de lo que yo he hablado mucho es, el periodista antes asumía que su destino era ser empleado de un medio de comunicación. A veces bien pagado si eras figura de televisión, habitualmente mal pagado si trabajabas en casi todo lo demás, y fuera de eso no había mucho espacio más. A mí me parece que la Creator Economy, más allá de ir a la independización, como el caso de Iván, como el caso de Genaro, como el mío, apunta a cómo una persona periodista puede posicionarse como creador de contenido, formar parte en ese sentido de la industria artística, donde a ver, al director de una película le van a pagar por el trabajo que está haciendo y puede firmar, y no está mal, en exclusiva con Netflix, con Warner, con quien sea. Cambia la posición del periodista. Por ejemplo, tú, pues a final de cuentas con quienes trabajan, sabes que tú tienes otro proyecto, que tienes un valor y una existencia y una comunidad más allá de donde estás, y eso sin duda termina siendo muy benéfico para el periodista que quiere construirse una marca. Sí, creo que, bueno, son varias cosas. Creo que en el tipo de medios donde yo trabajo, no es que maldecía a Insta y se parezca tanto, pero bueno, son soft news y un nicho también y así. Cada vez se pide más que tú seas una creadora de contenido, que tengas un Twitter, que tengas un Instagram, que a los eventos a los que vas o a las personas que entrevistas, que entonces
pero eso le ayuda a la empresa. Entonces, también pues uno tiene que ver, o sea, sí es bueno que tú empieces a ver cómo te ayuda a ti, cuál es de qué manera quieres o no tener una presencia en redes sociales, que pues a veces es otro trabajo. Y bueno, entonces a mí sí, o sea, me gusta mucho tener la newsletter, me gusta mucho que la gente sepa que tengo esta audiencia y que es una audiencia que la verdad me sigue y sigue mi trabajo. Me preocupa un poco que el pago, me preocupa un poco cobrarle a la gente individual. O sea, me gustaría encontrar otra manera, por ejemplo, con tal vez patrocinios o banners en mi newsletter, porque me preocupa un poco como pasarle ese costo a las personas individuales, pero sí creo que a mí me da, digamos, un poder como periodista tener esta comunidad. Sí, yo muchas veces digo que los periodistas lo que debemos entender es que dejamos de ser empleados de los medios para poder en cambio tener a los medios como clientes en muchos sentidos. Es decir, oye, yo ya hice esta serie hablando de fraudes, por ejemplo, Yogome. Pues Yogome es un gran caso de emprendimiento fraudulento en México y en Latinoamérica que llegó a TechCrunch, que si tú armas un podcast, oye, pues tiene un valor, que lo mismo te lo puede comprar Netflix, que te lo puede comprar Spotify, que te lo puede comprar El Sol de México. Y ahí cambia por completo la comunicación, porque entonces el medio de comunicación está muy debilitado al momento de aproximarse contigo. Difícilmente te va a dar todas las ventajas que te pueden dar las otras plataformas. Para mí, eso es lo más positivo. Vamos a preguntas de la gente, cualquiera de los tres puede contestarlo. La primera, ¿cuándo sabes que tu producto tiene valor, que estás agregando algo? Muy buena pregunta, pero pues es inmediato, ¿no? Creo que sabes que tiene valor cuando la primera reacción, ¿no? Si eres mujer no es inmediato. Nosotros lanzamos el primer video de Bar Emprende en julio, el 30 de julio del año pasado, en plena pandemia, y la reacción fue muy buena, ¿no? Y como dice Maca, la verdad es que es un diálogo, inicias un diálogo ahí, a partir de ahí ya no nada más estás posteando, sino estás platicando con la gente, e incluso de ahí luego salen nuevos entrevistados. Oye, fíjate que no, es así. Entonces creo que ahí tienes que estar siempre pensando, no escuchar obviamente a tu esposa, no a tus amigos, brothers del trago, que siempre te van a decir que sí a todo, que son, o sea, los verdaderos amigos creo que te dicen, sabes que güey, no, está de la pegada, no me gusta. Creo que empiezas a ver muy bien cuando a la gente le gusta, luego se nota. La gente que no te conoce, sobre todo, que te comenta o que está viendo que tiene pues tracción el contenido, primera cosa. Y segunda, cuando una marca, ya les está pasando a todos ustedes también, se acerca y te dice, oye, me interesa cómo estás contando la historia ahí, ese estilo me gusta, ¿qué podemos hacer juntos? Segunda cosa como validación, que dices, voy bien, porque obviamente en el camino yo ya en diciembre pasado yo decía, ya, güey, ya, no estamos vendiendo ni madres, güey, ya estamos gastando, emitieron dinero, ¿no? Y de repente alguien te marca y te dice, oye, me interesa, ¿qué podemos hacer juntos? Puede ser que surja o no el negocio y se haga el deal, pero de que una marca se acercó contigo y le gustó lo que vio, es la segunda validación importante creo para los que estamos haciendo esto. Bueno, para mí fue súper diferente. Tardé mucho, o sea, obviamente sabía que a la gente le gustaba, pero al inicio eran mis amigos, pero pues ahora tiene 2.300 personas suscritas que no son todos mis amigos. Algunas personas no me siguen en Twitter, no me siguen, porque en Twitter es donde yo tengo más audiencia, que tengo como 15.000 seguidores. Entonces, bueno, un poco fue por ahí, pero me ayudó mucho a hacer una encuesta, que hice una encuesta antes de sacar mi Patreon, sin saber que iba a sacar mi Patreon, pero quería saber dónde iba, ya que iba a llevar casi 4 años haciendo esto, perdón, casi 3, porque fue el año pasado. Entonces hice una encuesta y ahí me ayudó muchísimo entender que la gente de verdad me leía, me esperaba y le interesaba lo que yo estaba haciendo. Personalmente creo que, hablando un poco de estructura, es cuando tú creas tu producto tienes que tener objetivos y cada uno que lo vayas, digamos, palomeando es que tu producto está siendo interesante para la audiencia que tú quieres. Es decir, por ejemplo, en el caso del Mister, siempre periodistas nos decían, qué padres temas, pero no era el público que nosotros queríamos. A mí me interesaba que la gente de las marcas deportivas o los tomadores de decisiones fueran los que dieran el check. Ahí es donde dices, tu producto tiene valor. En el momento en que das ese paso a que tu audiencia o a tu foco,
al que tú has dirigido empieza a ponerte atención, a seguirte, a comentarte, creo que eso es uno de los primeros grandes pasos de que tu producto tiene valor porque es hacia quien vas dirigido. Iván, me quiero quedar contigo porque este tema va mucho con cómo vives tu emprendimiento, que es cómo manejar emocionalmente los momentos down del emprendimiento, cómo vives esos momentos de depresión, que aparte es muy difícil porque de pronto en nuestros casos hemos tenido audiencias que se contaban en millones. Yo, por ejemplo, por Medio Tiempo, por Juan Fútbol, y de repente dices, no mames, 100 registros, 200, 500, incluso cuando te está yendo bien sigues pensando que es nada, ¿no? Un registro al día. Sí, la verdad es que yo creo que sí tiene que ver mucho, obviamente, la personalidad de cada uno. Yo lo vivo trabajando y lamentándome mientras escribo y edito. La paso mal. Lloras mientras lo claro, tú lo sigues haciendo, ¿no? Porque claro, a ver, yo creo que es normal en cualquier aspecto de la vida o que tengas una racha donde creas que no vale la pena. Pero hay una frase que me gusta mucho, es que las cosas hay que hacerlas aunque no tengas ganas de hacerlas. Y que te crees ese hábito para entender que si tú le ves valor a ese producto, lo sigas intentando. Sí es un tema de fe en muchas ocasiones, de perseverancia también, y el que logres un like, un me gusta, o que la gente o la audiencia a la que vas dirigida te diga, oye, quiero sentarme a platicar contigo, es cuando empieza a valer la pena. Pero sí creo que hay que entender que la piel tiene que ser gruesa y como dicen, hay que tragar polvo muchas veces. Y ese punto en que entiendes también que no es lo mismo una audiencia general que una específica. Porque a ti te pueden leer 10 personas, pero si esas 10 personas deciden que lo que tú les estás entregando vale como para pagarte, por ejemplo, una consultoría que se evalúe en cientos de miles de pesos, pues estás teniendo algo más exitoso que los medios de comunicación que están teniendo 3.500 likes, 10.000 likes. Es increíble, pero hay muchas veces que los creadores independientes hemos cerrado mejores deals que los medios de comunicación con equipos de ventas que tienen que terminar rematando 50 posteos a 50,000 pesos que después no van a tener buenos resultados. Lo vemos en todos los medios de comunicación. Sí, creo que justo eso, como que tu audiencia tenga calidad y que sea gente que te está siguiendo. Y que de verdad le importe lo que tienes que decir y que veas la influencia. La verdad, yo he visto la influencia de cosas que leí en el mundo de los newsletters personales y pues sí, estoy muy orgullosa. Aquí otra pregunta que tiene que ver con la resistencia que hay dentro de los medios de comunicación a la idea de ser un creador de contenido. Que nuestro modo de decir que Luisito Comunica, que ya es dueño del restaurante de ramen que me gusta y demás, es un pendejo, porque así lo decimos, es decir, es que él no es periodista, no hace contenido serio. Pues sí, pero es a ellos a los que les está yendo bien, es a ellos, son ellos los que pueden invertir en hacer producciones que nosotros ya quisiéramos hacer. Hay que entender que el negocio, pues en realidad no es el fin, pero sí es algo que necesitamos para poder cumplir con lo que sea que queramos hacer. Iván, ¿cómo lograr que se quite, primero a nivel personal, esta idea de no, yo soy periodista, no puedo entrar aquí, no puedo hacer chistes, que todavía te pasa, porque a veces te enseño algunos textos de ficción con groserías y lo primero que me dices es, no mames, no me gustan las groserías. Y cuando vamos al espectro general, ¿cómo lograr ese cambio? Decir, güey, los periodistas son storytellers, son creadores de contenido, deben tener libertad. Yo creo que, bueno, también me gustaría escuchar ahí a los demás, pero en mi caso, creo que es importante entender que hay que cambiar y desamueblar la cabeza y volverla a amueblar. Es decir, cuando ya te pasas a esta parte de generar contenido, de tener un emprendimiento, ya no puede operar como opera generalmente cuando eres empleado de un medio de comunicación. Es decir, tienes que cuestionarte absolutamente todo y es cuando muchas veces te enfrentas a cosas. Yo conozco desde hace muchos años a Mar, que siempre me criticó en mi etapa godín de, güey, es que tus historias me dan hueva porque van, o sea, como la forma en cómo las cuentas. Y después, años después, me sigue diciendo lo mismo, pero
No, ya al final entiendes y dices, tiene razón, hay que contarla diferente, tiene que ser atractivo, porque entonces te empiezas a cuestionar, ya, yo lo leería, yo compraría este contenido, yo como marca, ay, ¿cómo pensarán aquellos? Tienes que desamueblar y entender que hay que pensar de forma distinta y tienes que pensar cómo lo venderías, tienes que pensar cómo lo vas a contar en redes sociales. Y es algo que el periodista tradicional decide, pues ahí está mi texto y pues ahí publíquelo y póngale la cabeza. No, hoy ya no, hoy sí tienes que cuestionarte, criticarte, escuchar a los demás, deshacerlo, hacer un plan, ¿no? Porque eso nos cuesta muchísimo, seguramente es de, no, yo ¿cómo voy a vender? ¿No? Pues yo hago el contenido, ¿no? Pues sí, no tienes ahorita alguien de ventas, hay que hacerlo. Pero eso no demerita la calidad del contenido, ni eso demerita que estés haciendo un buen trabajo. El periodismo es un negocio también, es contar historias, es decir, pero bueno, se necesita ingresos. Hasta aquellos que hacen, por ejemplo, estas grandes investigaciones, Quinto Elemento, periodistas de a pie, necesitan recursos para hacer investigaciones. Entonces, no puede operar esto sin capital. Algunos deciden ir por un lado, otros por otro, pero es súper importante desamueblar y volver a acomodar la cabeza. Genaro, yo a este respecto, ¿cómo fue para ti? Porque además pues ya vamos camino a la silver economy, o sea, ya estamos avanzados de edad. De pronto no es lo mismo agarrar y decir a los 16 años, bueno, me hago TikToker y a ver qué pasa, que cuando ya tienes una trayectoria, que cuando ya tu audiencia te espera en determinado lugar, moverte es complicado. Así sea de un medio de comunicación, a YouTube o a Spotify, la gente pone resistencia, o hasta al principio, vamos a ser honestos, dicen, ay, este güey se quedó desempleado y está haciendo esto, nada más en lo que se consigue otra cosa. Pues hay muchos miedos, ¿no? Por supuesto, porque temes que la gente te califique o te critique, pero para mí creo que la mejor etapa para mí ha sido esta, ¿no? Es decir, yo estaba en el momento correcto para emprender porque ya traía la experiencia. Para mí se emprende mejor, te va mejor porque ya sabes, ya estuviste 20 años de godín, ya sabes que sí, que no, ya te conoces mejor. Creo que la parte en la que puedes conectar con lo que creas, con tu contenido, es cuando te estás haciendo más tú que nunca, ¿no? O sea, y yo creo que hoy estoy haciendo más yo que nunca, y eso, cuando yo ya estoy seguro de qué quiero comunicar, de cuál es o sea, soy totalmente yo. Ustedes ven cualquier red mía y es lo mismo, ¿no? Y soy la misma persona en cualquier parte. En los eventos, por ejemplo, claro, me atrevo a hacer cosas que ya venía practicando. Los pongo a hacer meditación en el escenario, los pongo a hacer ejercicios de imaginación. O sea, vas explorándote, y creo que está padre porque crear contenido, pues es lo que decían los escritores grandes, Mauricio. Al escribir, te vas conociendo un poquito más cada día, y esa comunicación contigo interna, y que la expones y también recibes comunicación de la audiencia, es maravilloso porque te vas puliendo, ¿no? Vas encontrando la mejor versión de ti mismo, y eso es increíble. Y se nota, entre más conectado estás con quién eres, de veras es mágico. Mejor van los contenidos que tú creas, mejor te juro, cuando he escrito en mi columna del reporte Índigo, escribo las historias de la gente que entrevisto en Mario Emprende, pero cuando hay una etapa en la que descansamos de una temporada y otra, platico de mis experiencias cuando era chavito, empezando a periodismo, y ¿sabes? Que me comía una sándwich de aguacate porque no tenía para comer con mayonesa y ya. Oye, eso ya es muy caro, es muy fifí, pero entonces pues estaba yo muy jodido, ¿no? Yo entraba a trabajar. Avocado toast O sea, así de muerto de hambre, ¿no? No pude comprar unas papas unas papas abiertas en el metro Indios Verdes al salir de Pacatlán a las 12 de la noche, porque si me compraba esas pinches papas ya no tenía para el pasaje. O sea, y dices, carajo, o sea, cuando yo cuento eso y te cuento lo que aprendí, y te cuento cómo lo conecto con lo que hago ahora, con mi emprendimiento, la gente dice, claro, pues a mí también me pasó, güey, a mí también. A la gente le encantan esas historias. Es la conexión. Y el behind the scenes del periodismo. La honestidad. Pero a mí, o sea, la gente me pregunta mucho sobre mi trabajo y cómo tienes este trabajo y cómo es en realidad. Y también me siguen muchas estudiantes de comunicación. Y a mí me encanta, así de, mira, yo ganaba esto cuando empecé. O sea, a mí me gusta ser muy clara, sobre todo pues, las mujeres que quieren empezar. Y también, creo que a las mujeres se nos pide más que eso del creator economy, que tengamos un Instagram y que tomes tus fotos.
y así, no sé. Pero bueno, soy muy clara con esas cosas y a ellas lo agradecen muchísimo y creo que el behind the scenes de cómo es el periodismo, cómo escoges de qué vas a hablar, o sea, todo eso le gusta mucho a la audiencia y bueno, en mi caso no creo que haya ese problema como de qué onda con la actividad económica y también en los lugares que he trabajado, pues porque trabajamos con influencers, o sea, cuando haces una campaña pues trabajas con influencers. Vamos con comentarios de cierre. Yo nada más antes de soltarles el micrófono para que hagan un comentario rápido porque estamos un poco agotados de tiempo. La parte fundamental es también aprender a gestionar nuestro propio tiempo, aprender a decidir qué queremos saber, en qué queremos especializarnos. Yo muchas veces lo platico, nos enseñaron que la vida consistía básicamente en trabajar y en socializar. Eso a qué nos lleva a ir a la oficina a disgusto y a entregarnos el fin de semana a todas las fiestas que haya, a asumir que no podemos decir que no a alguna fiesta por algo, por alguna otra curiosidad que tengamos. Y si algo demanda crear de forma independiente, no es tanto en sí el crear el contenido, que hoy muchos lo pueden hacer, sino llenarte de referencias y de estar consumiendo y aprendiendo. Me parece que esa es la parte más compleja y esa es la parte que la gran mayoría de las personas no están haciendo. A mí siempre me llama la atención que me preguntan personas de medios de comunicación con 50, 70 personas, ¿cómo le hago para escribir un newsletter diario? Lo que yo les digo es, oye, pues si tú tienes 50 personas, de verdad no puedes poner a una a que le dedique 3 horas, pero es que dejan de generar clics y entonces ya no les gusta cómo funciona la maquinaria. Muchas veces lo que no podemos hacer es simple y sencillamente que no entendemos que todos tenemos 24 horas al día y que la diferencia está en cómo decidimos usarlas. Último comentario por parte de cada uno de ustedes, por favor. Sí, pues bueno, hay un par de cosas, o 3 quizá, que no tienen que ver con el periodismo, con generar contenido, sino con aptitudes. Yo creo que es fundamental 3 cosas para emprender.